María José Cadena, qué bueno que tenemos una internacionalista con la cual podemos platicar. La primera pregunta es, ¿tú crees que la mayoría de los mexicanos tenemos una idea sobre lo que representan las elecciones para México en Estados Unidos que van a ser este martes? Yo creo que no siempre tenemos la idea de qué forma puede influenciar, especialmente en el tema económico, las decisiones que se tomen del otro lado del río Bravo. No nada más las decisiones que se tomen en cuestiones económicas entre ambos países. Recordemos que hasta hace unos meses todavía existía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora en julio pasado el presidente pues firma este tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero también tenemos una gran comunidad de mexicoamericanos, de mexicanos que pues, se han trasladado ya sea de forma indocumentada en algún momento o se han ido a vivir por razones económicas y por razones de oportunidades laborales en los Estados Unidos y que envían mucho dinero a México, especialmente estas famosas remesas que han incrementado el último año, especialmente durante la pandemia. Entonces, claramente los comicios electorales del próximo 3 de noviembre sí son importantes para México. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué sucede si gana Trump? ¿Qué sucede si gana Biden? A nosotros como mexicanos, como país, ¿qué nos conviene más? Uy, esa es una muy buena pregunta. Es muy difícil contestarla como en blanco y en negro. Ahorita, especialmente en la efervescencia política, tanto en México como en Estados Unidos, tendemos a ver las cosas en absolutos. Todo es negro, todo es blanco, o todo es bueno, todo es malo. Creo que hace 4 años, incluso el propio México no se esperaba el triunfo de Donald Trump. Había mucha especulación de realmente cómo iba a ser Donald Trump con nuestro país, con el gobierno mexicano. La relación era muy tensa. Creo que a pesar de todo, 4 años que digo, Donald Trump ha seguido utilizando a nuestro país como piñata. Cada vez que lo necesita por popularidad menciona México, menciona el problema de la migración indocumentada, menciona como si México fuera el impulsor de estos bad hombres, de estos hombres que llegan a quitarte los trabajos y a quitarte la seguridad, incluso en los Estados Unidos. Cada vez que él necesitaba ese botón para activar su popularidad, utilizaba nuestro país, diciendo que México iba a pagar el muro. Y bueno, esto fue cambiando un poco con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En el discurso, al menos, el presidente Donald Trump sí se moderó un poco, eh, hablando sobre el presidente de México, obviamente en vista de renovar el Tratado de Libre Comercio, bueno, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero creo que dentro de todo lo peor para México en cuestión de si Donald Trump llegaba a la presidencia ya pudo haber pasado. Eso no significa que si Donald Trump se mantenga en la Casa Blanca, eso puede ser bueno para nosotros, especialmente porque Estados Unidos está enfrentando una situación bastante delicada en materia económica y en materia sanitaria. Eh, pero también será muy interesante si Donald Trump se llega a reelegir, las implicaciones que esto tiene con México y también si llega un nuevo presidente, Joe Biden, en el Partido Demócrata, cuál va a ser la relación, por ejemplo, de tanto del cuerpo diplomático como del presidente Andrés Manuel, después de haber sido tan cercano, entre comillas, a Donald Trump y el propio Marcelo Ebrard, que es canciller. Hasta el momento la administración federal pues se ha mostrado bastante dócil ante la administración de Donald Trump, pese al problema migratorio. Recordemos cuando México envió la Guardia Nacional para detener las caravanas migrantes que estaban llegando a nuestro país en el sur, que prácticamente, bueno, México no pagó el muro, pero sí a través de la Guardia Nacional, la administración de Andrés Manuel actuó como si fuera el muro de Trump. Entonces, creo que también vamos a ver un cambio muy fuerte si llega un nuevo presidente a los Estados Unidos y no hay ese intercambio diplomático, al menos, para que no sean tan agresiva una administración demócrata con México. Tienes poca edad
y yo tengo mucha edad y he visto muchos presidentes de Estados Unidos. Me han tocado muy buenos, muy malos, de todos, es muy raro, otros que los quita el mismo pueblo norteamericano. Pero yo nunca había visto tantas ofensas de un presidente norteamericano a los mexicanos. Y también una indulgencia de un presidente mexicano agacharse ante un presidente norteamericano, como lo estoy viendo. En lo personal, ¿tú crees que los mexicanos querramos que quiten a Trump, que Trump pierda? Yo creo que en México existe un lado muy conservador que tal vez escuchan a Donald Trump y les incomoda, pero a la hora de hablar sobre México tienen bastantes posturas los mexicanos que son muy parecidas al propio Donald Trump y a las personas que votan dentro de Estados Unidos en Donald Trump. Hay un área muy conservadora dentro de México, hay un área sumamente clasista, racista, xenófoba, antimigrante dentro de nuestro país, que eso pues es muy lamentable, ¿no? Porque hace unos años, en la campaña del 2016, cuando escuchábamos que Donald Trump llamaba a México violadores y asesinos, no, obviamente lo sentimos como una agresión al país y a la comunidad mexicana y a la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos, la comunidad migrante, pero a la hora que vemos que llegan caravanas de mujeres y niños de Centroamérica huyendo de condiciones paupérrimas y de violencia y que llegan a nuestro país pidiendo refugio y quieren llegar a los Estados Unidos para pedir refugio y salvar sus vidas, ahí es cuando vemos actitudes de mexicanos que son de un trompista mexicano, ¿no? De regresen a su país y ellos vienen a atacarnos y los vemos como la gran amenaza. Entonces, yo creo que hay muchos Trumps internalizados, no nada más en la política, sino en la sociedad mexicana. Y creo que esto sería un buen ejercicio para empezar a poner el dedo en ese tipo de temas que hacen reaccionar a las personas aquí en México, porque somos muy buenos para criticar lo que diga Donald Trump del otro lado si es sobre nosotros, pero cuando nosotros estamos en una posición similar, tomamos o decimos cosas que Donald Trump diría, pero pues en su país, ¿no? Entonces, pues bueno, también sería una cuestión sobre el tema de los insultos. Sí, lamentablemente, pues es parte de esta horda de políticos que no nada más pretenden distorsionar la realidad a su favor, porque Donald Trump es alguien que no ha hablado sobre la pandemia como se debe, no le ha tomado la seriedad, incluso él fue contagiado y terminó en el hospital, pero él salió a decir a las pocas horas que no tenías que tenerle miedo al COVID-19, se niega a utilizar el cubrebocas, se niega a enfrentar las críticas de los medios de comunicación y la prensa de su país, comparte cada vez que puede mentiras, manipulando la realidad a su favor. Entonces, pues sí es muy preocupante el ver este tipo de políticos que continúan, ¿no? Y que tienen todavía bastante apoyo dentro de un sector en sus países. Yo acabo de escuchar una de las mañaneras, una parte de las mañaneras, porque no soporto verlas todas, donde dice López Obrador, en donde el COVID no va a hacerle daño a México, porque el pueblo de México es fuerte. Ya no es sabio y bueno, ahora es fuerte. Y que con el bueno. Ok, 3 de noviembre, día de las elecciones. ¿Cuándo se sabe quién es el ganador? Normalmente en Estados Unidos ya para las 11, 12 de la noche ya sabríamos quién fue el ganador. Ahorita está ocurriendo un movimiento muy interesante. Este fin de semana ya se están notificando que ya votaron 75 millones de personas, que es bastante. 75 millones de un electorado como de 150 millones de personas. Estados Unidos son bastantes. Sí. Es decir, muchas personas fueron a votar de forma anticipada. Esto depende mucho de cada estado, pero lo hicieron en parte por la pandemia y también por el tema de especulación de la importancia que tienen estas elecciones. También hubo una gran campaña para votar por correo dentro de Estados Unidos. Más del 75% del padrón electoral en los Estados Unidos era elegible para votar por correo, lo cual también es un movimiento muy interesante porque por cuestiones sanitarias pues es mejor que la gente vote desde sus casas y que envíe su voto semanas, días antes
que ir todos a juntarse en un mismo lugar y hacer una fila y poner en peligro sus vidas y no respetar los protocolos sanitarios. Pues ya emitieron su voto más de 75 millones de personas. Yo esperaría que ese día, antes de la medianoche, ya tuviéramos un resultado. Obviamente no todo es perfecto y la contabilización puede tardar un poco más, especialmente por este tipo de cambios, que no es una manera muy tradicional de las elecciones estadounidenses, pero pues el 2020 no ha sido normal para nada. Y también existe el tema de que si Donald Trump pierde por algo muy corto, que el propio Trump salga a decir que no reconoce las elecciones y que le están haciendo un fraude electoral. Entonces, eso, Eso ya digo, lo hemos oído muchas veces aquí. sí, parece que nos estamos remontando hasta hace unos 14 años, Varios sexenios, sí, varios sexenios. pero Oye, sí existe esa posibilidad. bueno, te agradezco porque con esta charla por fin pude estrenar mis tirantes con la bandera norteamericana en un tema que realmente compite a los Estados Unidos. Te agradezco mucho, Majo. Gracias, gracias. Saludos a todos. Saludos también por allá.